menos 43 personas murieron y otras resultaron heridas en un nuevo ataque de Israel en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, mientras la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja visitó el enclave y calificó el panorama de apocalíptico. Estados Unidos agotará sus recursos destinados para Ucrania al término de este año, una predicción que complica la estrategia de Zelensky, que hoy expondrá ante senadores estadounidenses para solicitar una nueva inyección económica de ayuda militar. Y los líderes mundiales reunidos en Dubái para la COP28 considerarán la eliminación gradual de los combustibles fósiles, según un borrador de la declaración final que se conoció este martes. El texto está aún en negociaciones. Tenemos reporte con nuestra enviada especial. Bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de La Fiori. Es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Israel, que atacó el sur de la Franja de Gaza, dejando al menos 43 muertos. Los ataques fueron reportados sobre la escuela Ma'en en la localidad de Khan Yunis, donde decenas de personas se encontraban refugiadas. Además, Líbano reportó que un soldado libanés murió por disparos israelíes en una aldea al sur del país. Mientras tanto, las naciones que integran el Consejo de Cooperación del Golfo están reunidos en Doha para discutir la crisis. El emir de Qatar, que medió para lograr la tregua de una semana que permitió la liberación de rehenes y prisioneros palestinos, calificó de vergonzoso el hecho de que la comunidad internacional permitiera que Israel continuara sus operaciones. Es vergonzoso para la comunidad internacional permitir que este crimen atroz continúe durante casi 2 meses, durante los cuales continúa la matanza sistemática y deliberada de civiles inocentes, incluidos mujeres y niños. 63 es el número de periodistas que han muerto desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás. La cifra ha sido confirmada por el Comité para la Protección de Periodistas, que además reportó que del total 56 eran periodistas palestinos, 4 israelíes y 3 libaneses. En el último mes, el número de profesionales de la comunicación fallecidos por la guerra entre Israel y Hamás es el mayor desde que el comité inició su recuento en 1992. Y tras una larga pausa de casi 2 meses por el estado de excepción decretado en Israel por los atentados de Hamás el 7 de octubre pasado, se reanudó el juicio por presunta corrupción contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Se le acusa de fraude, abuso de confianza y soborno, siendo la última causa la más grave de todas, por adelantar supuestamente a su amigo Shaul Elovitch, accionista de control de la empresa de telecomunicaciones Bezeq, beneficios por más de $250 millones. A cambio, Elovitch garantizó una cobertura positiva del primer ministro en un sitio de noticias en línea de su propiedad llamado Walla News. Y continuamos con la guerra entre Ucrania y Rusia, donde se registró en las últimas horas la muerte de 2 personas y 3 heridos después de que las fuerzas rusas atacaran la ciudad de Jersón. Una situación que podría empeorar debido al cese del flujo de ayuda militar estadounidense, que según la Casa Blanca podría darle ventajas en la guerra al presidente ruso Vladimir Putin. Una decisión para la historia. Así es como la Casa Blanca insta al Congreso a votar sobre la nueva ayuda financiera a Ucrania. Si el Congreso no actúa a finales de año, nos quedaremos sin recursos para entregar más armas y equipos a Ucrania. Votar en contra de la financiación adicional perjudicará a Ucrania y ayudará a Rusia, perjudicará a la democracia y ayudará a los dictadores. Está en juego un paquete excepcional de más de $100.000 millones que el presidente demócrata Joe Biden lleva pidiendo desde octubre, pero el Capitolio lo está bloqueando. La causa es la disensión entre los partidos políticos. El Congreso, de mayoría republicana, aún no ha votado el presupuesto anual, esencial para un buen funcionamiento del Congreso Federal. Antes de esta conferencia de prensa, la presión vino de la directora de presupuesto de la Casa Blanca. Shalanda Young escribió directamente al jefe de la Cámara de Representantes, quien se apresuró a responder de forma cortante. La administración Biden es incapaz de responder a las legítimas preocupaciones de los conservadores de mi bancada sobre la falta de una estrategia clara para Ucrania, una salida al conflicto o cómo supervisar el uso del dinero de los contribuyentes estadounidenses. Para Kiev, que reconoce el fracaso de su contraofensiva de verano, hay mucho en juego. Washington es su principal proveedor de ayuda militar, mientras Rusia intensifica sus ataques, sobre todo en el sur y el este de Ucrania. El tiempo apremia, ya que el invierno dificultará aún más la guerra, y con la atención occidental centrada en la guerra en Gaza, Kiev teme que disminuya la ayuda internacional.
Vamos ahora hasta Emiratos Árabes Unidos, donde se desarrolla el 5º día de la Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático. Una jornada que ha estado marcada por la discusión de los líderes respecto de las energías del futuro, donde se conoció además un borrador de la declaración final que los países participantes firmarían. Para conocer todos los detalles de la COP28, vamos hasta Dubái, donde se encuentra nuestra enviada especial, Marina Colorado. Marina, un gusto saludarte desde Bogotá. Me gustaría que nos contaras qué contiene el nuevo borrador que salió hoy del texto final. Bueno, pues a medida que avanzan los días se van conociendo detalles de estas negociaciones clave. En este segundo borrador que, como bien dices, se publicó hoy, se incluye lenguaje con respecto a los combustibles fósiles, que de quedar en el texto final sería un avance muy positivo. Mientras que en Egipto la única mención a los combustibles fósiles hacía referencia a una reducción progresiva de los subsidios a estos combustibles fósiles, en este borrador se incluyen 3 opciones. La primera y la mejor, la más drástica para ayudar a frenar el calentamiento global, es la eliminación de los combustibles fósiles de manera justa y ordenada. La segunda es acelerar la eliminación de los combustibles fósiles que no cuenten con ningún sistema de reducción de emisiones para que no salgan a la atmósfera, un término que en inglés se dice unabated y que está siendo una palabra muy polémica en estas negociaciones. Y la tercera opción, la peor, porque no menciona ninguna palabra con respecto a los combustibles fósiles. Las reacciones a este borrador han sido diversas, puesto que el abanico es tan amplio que va desde la eliminación de los combustibles fósiles, que sería una muy buena noticia, a no mencionar nada de su eliminación. Hay que ver si este texto llega de manera más reducida para que el 9 y el 10 de diciembre, que es cuando los ministros tienen que lograr un consenso para que se apruebe este texto final, es posible. Y también veremos si en esta COP, que es la que mayor representación petrolera tiene, con unos 2.500 lobistas del sector del petróleo aquí en Dubái, sea la que mayores avances, en caso de incluir estos combustibles fósiles en el texto final, tenga en 30 años de negociaciones climáticas. Marina, el eje temático del día es la energía. ¿Qué es lo que se discute hoy día? Pues es que la energía es el sector responsable de 2/3 partes de las emisiones globales, por lo que es un tema esencial para los que están aquí discutiendo cómo frenar el calentamiento global. Sin embargo, según el presupuesto global de CO2 publicado hoy, en 2023 las emisiones de dióxido de carbono, este gas de efecto invernadero, aumentaron en un 1,1%. Estas son las emisiones derivadas del petróleo, del gas y del carbón, además un aumento liderado por China e India. Sí que es verdad que hay 26 países que están reduciendo sus emisiones, pero estos solo representan un 28% de las emisiones globales. Este nivel de emisiones de CO2 está estancado desde hace unos 10 años, una señal mala si queremos avanzar en la lucha contra el cambio climático, porque, como la ciencia dice, hay que tomar medidas drásticas de reducción. El 70% de la energía que consumimos proviene de los combustibles fósiles, solo un 30% proviene de las energías renovables, y por eso en esta COP28 en Dubái se está pidiendo como demanda principal la triplicación de las energías renovables y la duplicación de la eficiencia energética en el planeta. Quedamos pendientes entonces al avance de la COP28 y al avance también de este borrador. Marina, muchas gracias por la información desde Dubái. Nosotros continuamos. El ciclón Michaun llegó este martes a India, azotando la parte sur del país, y ya ha dejado un saldo de al menos 13 personas fallecidas. El fenómeno provocó fuertes vientos y lluvias torrenciales, afectando múltiples ciudades con vientos de hasta 110 kilómetros por hora, y se espera que caigan alrededor de 200 milímetros de lluvia durante las próximas 24 horas. Más de 40 vuelos y 140 viajes en tren han sido cancelados. Vamos ahora a Reino Unido, que logra un nuevo acuerdo migratorio con Ruanda. El ministro del Interior británico, James Cleverly, firmó este martes el tratado sobre migración ilegal, que incluirá un acuerdo según el cual Ruanda no expulsará a los solicitantes de asilo a un país donde su vida
o su libertad puedan estar amenazadas. Un plan que estaría en el centro de la estrategia del gobierno para reducir la migración y que además está siendo observado de cerca por otros países que están considerando políticas similares, pero que genera críticas de organismos defensores de los derechos humanos que consideran que los solicitantes de asilo podrían estar en riesgo. Y con esta información llegamos al final del noticiero. Quédese con nosotros para más noticias en France 24.